Buenas tardes a todos. Quiero compartir un mensaje que el Señor puso en mi corazón. Le titulé cerrándole las puertas al adversario, a los espíritus, a los demonios, como usted quiera ponerle. Yo quiero que hoy usted levante su mano al cielo en esta hora y diga: yo hoy me dispongo como buena tierra para lo que Dios quiere hacer en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te doy gracias por este tiempo, soberano Dios. Bendigo tu nombre en esta hora, Padre. Te pido, Señor, que seas tú ungiendo mi boca, Señor, que seas tú dándome, Señor, el espíritu de la predicación, que seas tú poniendo también centinelas en mi boca para que yo no hable nada que tú no quieras que yo diga, Padre, en el nombre de Jesús. Y oro hoy para que todo espíritu que quiera distraer, todo espíritu de adormecimiento, todo espíritu que quiera estorbar a lo que Dios quiere hacer hoy con la comunidad profética, queda atado, reprendido y lo echo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy quiero hablarle de cómo cerrarle las puertas a los espíritus, a los demonios, a lo que nos acecha. La iglesia en muchas oportunidades no sabe cómo debe cerrarle la puerta al adversario de su alma, porque no identifica realmente cuál es su verdadera batalla espiritual, porque no ha identificado realmente cuál es el estado real en el que se encuentra su alma. Entonces hoy quiero hablar sobre este tema y cómo debemos cerrar estas puertas para que el enemigo no penetre en nuestra vida y nos quiera esclavizar o mantenernos esclavizados. Amén. Salmos 38, 4, 6. Este es un salmo de David. Le dicen el salmo penitenciario. Si usted en su casa lo quiere leer todo, sería muy bueno para poder entender qué era lo que estaba atravesando David. Yo voy a leerles desde el 4 hasta el 6. Dice la palabra: mi culpa me abruma, es una carga demasiado pesada para soportar. Hay alguien en la puerta, perdón. Repito: mi culpa me abruma, es una carga demasiado pesada para soportar. Mis heridas se infectan y dan mal olor a causa de mis necios pecados. Me retuerzo atormentado por el dolor. Todo el día estoy lleno de profunda tristeza. Voy a volverlo a leer para todos los que se levantaron a la puerta. Siga, Marielita, está en su casa. Repito, no nos distraigamos, en serio que el enemigo va a hacer todo lo posible para distraernos hoy. Salmo 38 del 4 al 6 dice: mi culpa me abruma, es una carga demasiado pesada para soportar. Mis heridas se infectan y dan mal olor a causa de mis necios pecados. Me retuerzo atormentado por el dolor. Todo el día estoy lleno de profunda tristeza. David expresa que sus heridas dan mal olor. Algo sale de la condición de su alma. Su herida habla de su estado del alma. Como saben, él había pecado, había desobedecido al Señor. Él menciona aquí que está abrumado, que está atribulado, que está turbado, hasta depresivo, diría yo, porque dice la palabra que él está con tristeza profunda. Y para mí la tristeza profunda pues es depresión. Lo cierto es que David habla de una condición o de un estado de su alma que estaba pasando por consecuencias duras de soportar. Ya no soportaba más. Ese tormento, esa tristeza, no lo soportaba más. Pero él dice: por culpa de mis necios pecados
que he cometido contra Dios, me encuentro así. Mi alma se encuentra atormentada. Mis hermanos, las heridas en el alma, cualquier herida, pequeña, grande, la que sea, son puertas abiertas para que los espíritus vengan a atormentar nuestra vida. Cualquier herida que sea. Por eso la palabra siempre nos está diciendo: perdonen, pasen por alto la ofensa, ¿sí? Entréguenme las cargas. El Señor nos insta a estar limpiándonos, a estar buscando su presencia. Dice la palabra que Él sana las heridas, ¿sí? Y pone como ungüento en nuestro corazón para sanar nuestra herida. Cuando tenemos heridas en el corazón, todo lo que hablemos, todo lo que hagamos va a oler a esa herida, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo más tremendo es que estas heridas, que tal vez no vemos porque son en lo profundo de nuestra alma, de nuestro corazón, estas heridas tienen un olor, y este olor atrae a depredadores. Y yo decía, bueno, estas heridas abiertas, este dolor, la falta de perdón, va a traer espíritus malignos, ¿sí? Y el Señor me decía, escribiendo este mensaje, me decía, esto es lo que creo que el Espíritu me decía, la sangre atrae a los depredadores. No olvidemos que la palabra dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Los lobos, los perros salvajes, los grandes felinos, los depredadores más temibles del reino animal se vuelven locos cuando huelen sangre. Los tiburones, sabemos también. Y entonces cuando el Señor me dice, la sangre atrae a los depredadores, yo me metí a Google, la sangre atrae a los depredadores. Y encontré esto, dice que es una molécula llamada E2D. Es un componente molecular que solo se forma en las heridas abiertas y produce un olor que atrae a los depredadores. Y en el mundo espiritual creo que sucede lo mismo. Todos tenemos un olor en particular, todos. Puede que atraiga a los depredadores, a los espíritus malignos, o también puede que nuestro olor repela o repele a los depredadores y a los enemigos. David en este salmo penitencial le clama a Dios que por favor lo deje de disciplinar, que la consecuencia de su pecado ya no soporta más pagarla. Él era consciente que todo lo que estaba sufriendo era una consecuencia de su pecado. Todo lo que él estaba pasando, todo lo que él estaba sufriendo, tanto en su alma como en su cuerpo físico, era una consecuencia de su pecado. David escribe su enfermedad física como causa de un pecado. Y sabemos que él cometió pecado de inmoralidad sexual con Betsabé, ¿verdad? Hay oportunidades, mis hermanos, que al imponer las manos sobre las personas y orar por ellas por sanidad y pedirle a Dios que les sane, no sucede nada. Y una vez dice, Dios mío, Señor, por favor, ten misericordia. No sana, no sana. Y la enfermedad no va a soltar ese cuerpo. ¿Saben por qué? Porque es la consecuencia de un pecado. Y hasta que la persona no pida perdón por ese pecado, hasta que la persona no se arrepienta delante de Dios con un arrepentimiento genuino, no va a ser sana, porque esa enfermedad física es consecuencia de su pecado. Entonces debemos buscar a veces cuál es la raíz de la enfermedad. No estoy diciendo que todas las enfermedades son a causa del pecado. Hay enfermedades que son por causa del pecado. Y tenemos que saber, bueno, Dios, esta enfermedad, ¿cuál es la raíz, Señor?
¿Es un pecado que no he pedido perdón? ¿O es un ataque demoníaco? ¿O simple y llanamente es una enfermedad física, qué sé yo, por los años, por no cuidar este cuerpo? En fin, si no nos arrepentimos y no le pedimos a Dios que sane nuestra alma o que nuestra alma sea ministrada, y si no podemos ser libres de lo que pueda estar atormentando nuestra vida, ataduras, yugos, tormentos, esclavos de algún pecado, de algún vicio, qué sé yo, de lo que sea. Si no pedimos a Dios perdón, si no nos arrepentimos, si no pedimos que nos ministren sanidad interior, que nos ministren liberación, no le vamos a poder cerrar la puerta a nuestro adversario. Y esto va a hacer que todos estos espíritus influencien nuestra vida y nos lleven a la esclavitud espiritual, porque van a tomar nuestra voluntad, la van a manipular. Ya no seremos dueños de nuestra voluntad, porque abrimos puertas al enemigo. Mire lo interesante que habla Mateo 12, 43, 45. No se me duerman. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice la palabra, anda por lugares secos, buscando reposo. O sea, liberan a una persona, el espíritu sale, se va a lugares secos y está buscando estar tranquilo, reposo. Y dice que no lo halla, pues un demonio que va a hallar paz. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores. 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación, dice la palabra. La liberación se recibe cuando se desaloja del alma, de nuestra vida, de nuestra mente, los espíritus, las influencias espirituales. Pero los espíritus que salen o se desalojan de un creyente, de una persona que busca liberación, ellos saben por dónde regresar. Ellos conocen la puerta por donde salieron y por donde día entraron. Ellos conocen perfectamente el camino. A ellos no se les olvida, según lo que dice la Biblia. Dice que se van al desierto, pero dicen: no encuentro el reposo, vuelvo a... ¿Cómo dice el demonio que vuelve? ¿A dónde vuelve? A mi casa. Así dice el demonio: vuelvo a mi casa. O sea, se creen dueños de nosotros, ¿sí? O de la persona a la cual están influenciando diabólicamente. ¿Y por qué estos espíritus dicen vuelvo a mi casa? Porque aprendió a vivir allí, porque ahí estaba cómodo, porque ahí lo estaban alimentando. Si es un espíritu de raíz de amargura, digámoslo así, ¿de qué se alimenta? Odio, falta de perdón, resentimiento, y es alimentado. Si es un espíritu de inmoralidad sexual, ¿de qué se alimenta? De lujuria, de lascivia, de inmundicia. O sea, ellos necesitan ser alimentados, ¿sí? Entonces estos demonios dicen: yo vuelvo a mi casa, yo estaba cómodo allí, yo me desarrollaba perfectamente en ese ser. Me parece tremendo porque dice que el espíritu regresa, ¿no? Y él no entra de una. Dice que él observa y analiza. Él observa y analiza cómo está la casa. Y él ve 3 cosas. La primera cosa que ve, que está barrida. Claro, hubo una liberación. Está limpia, está barrida, ¿sí? Cuando hay una liberación, la casa tiene que estar barrida. Eso me habla de que hubo una liberación, de que está limpia la casa. Segundo, dice que está adornada. ¿Esto qué significa? Un talento, un don. O sea, eso es el adorno de la casa, son los dones, los talentos, las cosas positivas que puede tener el ser humano. Pero él encuentra otra cosa. Dice que estaba desocupada, vacía.
Entonces dice, ve, el espacio donde yo estaba, ahí está, yo vuelvo. Pero lo más tremendo es que se devuelve por 7 peores que él, y dice, caminen porque allá hay espacio para mí, para ustedes 7. Y dice la palabra que entran a la persona y moran allí, y que el estado de esa persona, de ese hombre, según la Biblia, es peor que cuando estaba solo un demonio. Esta es la descripción de alguien que busca liberación, sí, que busca una administración, que busca una sanidad interior, pero no es lleno del Espíritu, no es lleno de la palabra, no se llena. Necesita la persona que es liberada, ministrada en sanidad interior, ser llena de la palabra, lleno del Espíritu Santo. Y me habla de una persona que no tiene temor de volver a pecar, porque la puerta estaba abierta. Cuando a mí me ministran liberación, sanidad interior, soy llena de la palabra, le cierro la puerta a todo lo que salió y no le puedo permitir que vuelva a entrar. Ejerzo el dominio propio. Pero él encontró la puerta abierta y entró él y 7 más. Mis hermanos, sin regeneración nunca será eficaz una liberación. El hecho no es que a mí me liberen, el hecho es que yo tengo que mantener esa liberación, que yo tengo que cuidar esa liberación, que yo tengo que ponerme en las manos del Espíritu Santo para ser regenerada y transformada. Eso es lo más importante. Si la situación primera de esta persona con la presencia de un solo demonio ya era mala, calcule la condición, ya con 8, porque él trajo 7 más él son 8. Si con un demonio el hombre estaba atormentado, ¿cómo era con 8? ¿Sí? O sea, ya habían tomado el control de su vida. Nuestra limpieza espiritual no debe ser aparente. Nuestra limpieza espiritual debe ser profunda. Debemos ser conscientes. Debemos ser responsables de nuestra alma. Somos muy responsables de nuestro aspecto físico, de nuestra carne, de nuestro cuerpo. No comemos tal cosa, hacemos dieta, nos vestimos como nos gusta, nos arreglamos. Somos muy responsables de salir a la calle pues bien bonitos, bien puestecitos, pero a veces descuidamos totalmente el alma. Y el Señor, ¿qué fue lo que vino a salvar? El alma. Tenemos que ponerle cuidado al alma. ¿Cómo podemos ser responsables con nuestra limpieza espiritual? Gracias a la predicación de la palabra. Debe haber un cambio. Aquí se predica buena palabra. La doctrina de la comunidad profética de oración es buena. Aquí se predica del pecado, de la santidad. Aquí se predica de que tenemos que arrepentirnos. Con eso, con la predicación de la palabra debe haber un cambio, un compromiso personal y sobre todo un arrepentimiento genuino. Si usted está luchando con algún pecado y usted no siente remordimiento, ni siquiera, si no siente remordimiento, mucho menos va a sentir arrepentimiento. Pídaselo al Espíritu Santo. Señor, yo peco y yo no siento temor de pecar contra ti. Yo no me arrepiento. Pídale, Espíritu de Dios, trae sobre mi vida un arrepentimiento genuino, que venga un peso del Espíritu, que yo no pueda pecar delante de ti, Señor, porque tenemos que cuidar nuestra alma. Usted y yo no debemos, los hijos de Dios, no debemos caer bajo la tiranía de Satanás y sus demonios. El diablo, sus demonios siempre van a querer contraatacar y siempre van a querer recuperar el terreno perdido, el terreno donde se desalojaron. Ellos siempre van a querer volver, ellos siempre van a querer acechar como un perro rabioso. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es cerrarles la puerta,
Satanás siempre va a encontrar faena, mis hermanos, para las manos y las mentes ociosas. Él siempre está al acecho. Dice la palabra, como un león rugiente, mirando a ver en qué momento nosotros le abrimos la puerta, en qué momento caemos. Él siempre va a encontrar una faena si usted le abre la puerta a la ociosidad, a la mente ociosa, a las manos ociosas. La manera más fácil de eliminar las ortigas de un jardín es llenarlo de plantas hermosas, útiles, que florezcan, que den fruto. En la finca tenemos, en esa zona, digámoslo así, tenemos una planta que su nombre es la envidia, así le llaman. Y cuando uno va a ir a ella, uno planta algo, calabacín, lo que quieras plantar, habichuela, frijol, y empieza casi que a salir al tiempo cuando la semilla brota y empieza a salir a germinar, empieza la tal envidia también a germinar, pero al tiempito. Y uno, si la arranca así, ella es una mata que tiene tantas raíces, y ella lo que hace es enrollar con sus raíces a la buena semilla, a la planta que uno está sembrando. Y entonces, si usted la arranca mal, pues arranca también la planta buena. Ricardo mandó a hacer unos instrumentos como para irla sacando, y las raíces son tan largas, es impresionante. ¿Qué raíz tan larga tenemos usted y yo? Que el Espíritu Santo lo ha podido arrancar de nosotros de raíz. Tenemos que arrancar de raíz toda semilla que tal vez fue plantada desde el vientre de nuestra madre. No tenemos idea de dónde pueda venir la raíz de nuestras debilidades. Maltrato, abuso, no sé. Busquemos la raíz, digamos, el Espíritu Santo, revélame cuál es la raíz para yo poder ser libre. ¿Sí? Mire lo que dice la palabra de Dios. Bueno, la otra manera para guardarnos es congregándonos, escuchando la palabra, pedirle al Señor que sobre nosotros haya temor de Dios. La palabra de Dios en Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Ahí hay el Señor nos está enseñando acá: guarda mi palabra en tu corazón, y esa es la manera para que tú no peques contra mí. Leer la palabra, memorizar la palabra, guardar la palabra acá. Mis hermanos, las casas vacías, sin la vitalidad de una verdadera vida en Cristo, son atractivas para los espíritus demoníacos. Que en su casa, ¿cuál es la casa? Como la tsunamita, como lo que adoraba Gaby. La tsunamita, ¿qué hizo? Ella escogió lo mejor, hacer lo mejor. En su casa le pidió el favor a su esposo que le pudieran hacer una habitación al profeta, un aposento a la presencia de Dios. Que esta casa sea una habitación para el Espíritu Santo, sea una habitación para la palabra de Dios. Esa es la manera para no pecar contra Dios, ser llenos de la palabra. La presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida es el arma más poderosa que hay para ahuyentar a Satanás y a sus demonios y a todo lo que nos acecha. David decía: mi herida está segregando mal olor. Mi herida segrega mal olor. Tal vez naturalmente usted no huele a nada, o huele a su perfume, ¿sí? Pero espiritualmente todos tenemos un olor, ya sea a la herida que contenemos acá, al pecado que practicamos, o a la fragancia, o al olor fragante de Dios. ¿A qué olemos? ¿A qué estamos oliendo hoy? ¿A nuestras heridas? ¿A un pecado oculto? ¿Al olor fragante? ¿A qué estamos oliendo? La liberación comienza cuando un espíritu sale de la vida de una persona, cuando una influencia diabólica sale del alma, y se termina cuando se le cierra la puerta
a lo que salió. Como les decía, lo difícil no es que la persona sea libre, lo difícil es que esa persona mantenga esa libertad. No es un juego, la liberación no es un juego. Tenemos que ejercitar el dominio propio después de ser ministrados en sanidad interior y en liberación, para no volver a practicar un pecado. Debemos arrepentirnos. Necesitamos aprender a conservar la liberación y a cerrar las puertas a los enemigos de nuestra alma. Como vimos en nuestro seminario de sanidad interior, los demonios nunca trabajan solos. Nunca. Ellos trabajan en cadena. Por ejemplo, un abuso sexual. Cuando una persona es abusada sexualmente, no solamente entran espíritus sexuales, sino espíritus de depresión, espíritus de ansiedad, espíritus de miedo, espíritus de raíz de amargura, espíritus de resentimiento. Entra una tracalada de demonios. Nosotros necesitamos sanar y libertar nuestra alma totalmente, porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que tenga vestiduras blancas. De lo contrario, usted y yo, si no buscamos sanar y libertar nuestra alma, nos podemos convertir en una casa de reposo para los demonios. Tal vez estemos lidiando con personas que no cambian su manera de actuar, pero tal vez su manera de actuar es el resultado de heridas que nunca han sanado o que han sanado en falso. Revisémonos, revisemos qué es lo que está pasando. Ignorar una herida nunca hará que desaparezca. No hablar del pasado nunca hará que esa herida desaparezca. Hay personas que no quieren hablar de su pasado, hay otras que no recuerdan nada de su pasado. Cuando en sanidad interior o en liberación alguien es que no recuerdo nada de mi pasado, para mí eso es una estrategia bien diabólica, porque nosotros necesitamos recordar qué nos dolió para perdonar y para sanar. Necesitamos recordar quién nos hizo daño, qué fue lo que nos dolió, que por eso estamos con ira, con odio. Necesitamos saber por qué reaccionamos tan horrible, por qué no hemos podido ser libres de ataduras, de inmundicia. Tenemos que recordar. A veces el pasado de la persona es la clave para saber lo que está afectando su presente. Esa es la clave. Una herida no sana puede destruir hogares, puede destruir hijos, puede destruir llamados. Muchas veces las heridas nos van a hacer unos incapaces para poder cumplir el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros, para que los espíritus no nos sigan y no tengamos ese olor, esa molécula, ese olor que esa molécula produce. No debemos tener heridas, no debemos tener ninguna herida en nuestra alma, porque el diablo siempre se va a encargar que alimentemos las heridas, siempre, porque cuando se alimentan las heridas, él va a tener la puerta abierta de nuestra casa, de nuestra alma. El diablo siempre se va a encargar de crear fachadas para esconder heridas. No es que yo no tengo nada que perdonar, yo no tengo heridas. No. Siempre él va a crear fachadas. Yo creo que absolutamente todos hemos sido heridos, abusados, maltratados de una u otra manera. Hemos sido heridos. Y mis hermanos, según el versículo que leímos al principio, las heridas, los pecados en el alma generan enfermedades físicas. Que vaya yo al médico, haga lo que quiera,
No voy a sanar hasta no pedirle perdón a Dios por mis pecados ocultos. En una oportunidad, no se me duerma, en una oportunidad me pidieron el favor de orar por una mujer. Ella estaba en el hospital. Yo fui, yo no sabía qué le pasaba, solo me pidieron el favor, yo fui. Ella tenía cáncer en la boca. Yo entré pues toda cubierta, o sea, no podía entrar pues así con la ropa que iba. La verdad, ella llevaba mucho tiempo en cama con ese dolor, con ese tormento. Ya el cáncer le había carcomido mucho la lengua, toda su boca. Tuve que tener, la verdad, dominio propio para no vomitar del olor tan tremendo que había en esa habitación. Olía podrido, o sea, no les puedo ni explicar lo tan terrible que olía. Ella no podía hablar, su olor era terrible. Ella era líder de una iglesia cristiana, ella era líder de danza profética en una iglesia. El Señor, el Espíritu Santo revela por qué ella está en cama, por qué ella está con cáncer. Y yo dije, ¿y ahora yo cómo hago? Pues yo ya estaba tocada pues de ver esa situación. En ese momento entra su hija y yo lo que siento de parte del Espíritu, el Señor reveló sus pecados ocultos. En ese momento entra su hija y yo siento de parte del Espíritu que me dice: dile a la mujer lo que yo te estoy revelando, y si ella acepta o confirma que ella sí cometió esos pecados, dile a la hija que preste su boca para que confiese y se arrepienta. Esa era la manera, porque ya no podía, ya le quedaba un pedacito de lengua. Y yo le dije: el Señor, el Espíritu Santo revela que tú hiciste esto y esto. Eran pecados de inmoralidad sexual. Y ella me hacía con la cabeza: todo sí, todo lo que el Señor iba mostrando. Le dije: ¿permites que tu hija preste su boca para que tú te arrepientas? Entonces lo que el Señor iba revelando fue muy duro. O sea, eso no fue fácil. Yo le decía a Ricardo, creo que es una de las cosas más duras que he tenido que vivir orando por alguien. La hija aterrada de los pecados de su mamá. Y yo le iba diciendo: el Señor me está revelando esto. Decía que a todos, prácticamente todo lo que el Señor. Y la hija pedía perdón a Dios, confesaba y se arrepentía, y la mamá, sí. De un momento a otro, mis hermanos, ya terminamos la administración y ella empieza a gritar y se le entiende lo que habla. O sea, yo creo que hasta el diablo le tenía atada la boca. Y empieza a gritar: abran las ventanas para que salgan los demonios que salieron de mí, abran las ventanas. El Señor le abrió los ojos y ella estaba viendo cómo ella fue libre de todos esos espíritus que la llevaron a cama. Luego empieza a llorar y ella se empezó a ver con las vestiduras blancas. Decía: tengo mis vestiduras blancas, sin mancha. Mis hermanos, que no tengamos que llegar a un estado de esos. El Señor tuvo misericordia de esa sierva. Ella muere en pocas horas. Yo salí de allá como a las 6:30 de la tarde. En la mañana, como a las 7 de la mañana, me dijeron: ella murió. El Señor la perdonó, el Señor la liberó, pero que usted y yo no tengamos que llegar a ese estado. O sea, fue algo muy fuerte. Es real, mis hermanos, tenemos un olor, tenemos puertas abiertas que retrasan el proceso que Dios tiene para cada uno de nosotros, que maldicen nuestras casas, que pueden maldecir nuestro matrimonio, nuestros hijos. Cerrémosle la puerta, arrepintámonos
Tengamos un arrepentimiento genuino. Seamos libres. La palabra de Dios dice que la liberación es el pan de los hijos de Dios. Si todas las mañanas necesitamos pan para desayunar, necesitamos la liberación. Dios compara esto con el pan que necesitamos cada mañana para nutrir nuestro cuerpo. Necesitamos ser libres. Mis hermanos, el Señor no puede estar oliendo a podredumbre cada vez que nos presentamos delante de Él. El Espíritu Santo no puede estar rodeado de gente que huela a muerte, que huela a pecado, que huela a inmundicia. ¿A qué olemos hoy? ¿A qué estamos oliendo hoy? Nuestras heridas tienen olor, nuestro pecado tiene un olor. ¿A qué olemos? En Hebreos 2:1-3 dice: porque es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Mis hermanos, no hay escapatoria, no hay lugar a donde escondernos, no hay pecado oculto que Dios no vea. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿A usted le parece poco la salvación? Lo que el Señor hizo en la cruz, ¿le parece poco? La palabra dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Es la salvación de nuestra alma. El Señor nos pide en su palabra que seamos olor fragante. Es porque tenemos olor. Es porque tenemos un olor. Está diciendo: ya no huelas más a pecado, ya no huelas más a iniquidad, no huelas más a transgresión. Ten olor fragante delante de mí. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Por favor, tengan un buen olor cuando se presentan delante de mí. Y dice la palabra que todo ese olor, toda esa grosura, porque la palabra habla de ese olor como una grosura, le pertenece a Él. Yo decía: Dios mío, perdónanos. Si ese olor te pertenece, Señor, ¿a qué estamos oliendo? ¿A qué podredumbre, a qué inmundicia? La envidia tiene un olor, la mentira tiene un olor. El doble ánimo, todos los pecados de nuestra carne tienen olor. Yo le decía: Padre, perdónanos. Mis hermanos, la mejor grosura, el mejor olor que usted y yo le podemos entregar al Señor es un sacrificio de santidad. Ese es el mejor olor. Ese es el perfume que Dios, cuando se inclina, quiere oler de sus hijos. Mis hijos huelen a santidad. Están procurando la santidad. Mire, tan lindos mis hijos, a lo que ese es el perfume que Él quiere que nosotros olamos. Santidad. Y es un sacrificio. No es fácil, es un sacrificio. Como decía la alabanza: no importa lo que cueste, no importa lo que cueste, pero yo necesito ser santa porque Él es santo. Porque yo necesito oler a un olor fragante, a perfume de santidad. Todo lo que hacemos en esta tierra, mis hermanos, se convierte en una ofrenda para Dios, sea buena o sea mala. Es ofrenda. ¿Cómo es nuestra ofrenda? ¿Cómo? ¿Qué le estamos entregando en la mano? ¿Qué regalo le estamos entregando en la mano al Señor? ¿Le estamos ofrendando más a la carne? ¿Le estamos ofrendando más al diablo? Esa es la manera como usted y yo vivimos. Es una ofrenda para Dios. Como también hay personas que transforman atmósferas. No solo son los que están de pronto en pecado, en iniquidad. Hay personas que transforman atmósferas. Hay personas que caminan por caminos de santidad. Por ejemplo, una mujer que viva con su esposo inconverso, que le diga: usted parece loca todo el día orando, ahora no quiere salir de la iglesia, mejor múdese a la iglesia.
Ya no haces lo que antes hacíamos. ¿Sabe qué hace esta mujer? Cambia la atmósfera, porque es una hija de Dios. Quita la atmósfera de muerte, una atmósfera que de pronto en su casa haya de contienda, de ira. Ella la cambia, ella la transforma adorando al Dios vivo. Ella le cierra la puerta a los demonios. Ella santifica su casa y santifica a su marido, porque no solamente somos los que, o son las personas o los creyentes que están en debilidad. Hay mujeres, hay hombres que transforman la atmósfera donde llegan, su casa, la empresa, transforman. Que usted y yo seamos de esos, que transformemos las atmósferas a donde el Señor nos lleve. Mis hermanos, Dios anhela una fragancia que emana de un sacrificio sincero, de un corazón limpio, de un corazón genuino, que se humilla cada mañana delante de Él, que se humilla ante su presencia, que le dice: Padre, perdóname, mentí, tuve malos pensamientos, perdóname en mi debilidad, ayúdame. Pero que no practica un pecado y no le importa. Solo pregúntese hoy: ¿le estoy agradando a Dios? ¿Estoy tratando de ser un buen perfume delante de la presencia de Dios? Solo pregúntese eso. Usted y yo, mis hermanos, determinamos lo que va a oler la iglesia. ¿A qué va a oler la iglesia? No vengamos a criticar: no, es que no hacen, no sé. No, usted y yo determinamos, porque usted y yo somos los que determinamos a qué demonio le cerramos la puerta. Usted y yo determinamos a lo que va a oler la iglesia, a lo que va a oler este altar, a lo que va a oler la casa de cada uno de nosotros, a lo que vamos a oler cada uno. Los adoradores que se paren acá deben tener un perfume que llegue hasta el trono de Dios y atraiga la presencia de Dios. Los intercesores, lo más importante en un intercesor no es que tenga género de lenguas, no es saber cuántos demonios echa fuera. Lo importante de un intercesor es la fragancia que desata cuando está en la presencia de Dios. Eso es lo importante de un intercesor. Dios mora, mis hermanos, donde hay olor fragante. Dios mora, totalmente mora donde hay un olor fragante. Debemos tener un perfume que haga que el amado se acerque. Debemos tener un perfume que haga que el amado more, anhele morar. Ay, cómo anhelo morar en Senia, cómo anhelo morar en mis hijos de la comunidad profética. Debemos tener un perfume que Él anhele tener intimidad con nosotros. Me parece tremendo un versículo que leí en Juan. Es la historia de un paralítico que el Señor Jesucristo sana en el estanque de Betesda. Al estanque de Betesda iban ciegos, cojos, mudos, paralíticos, sordos, bueno, cantidad de personas que necesitaban ser sanas. Pero ese día llegó un hombre que tenía 38 años de ser paralítico. 38 años de estar tirado en el piso, de no poderse levantar. Usted no se imagina qué puede ser eso. Y el Señor, cuando lo vio y supo que llevaba 38 años con ese tormento, con esa enfermedad, tuvo misericordia y le sanó. Pero luego se lo encuentra en otro lugar. Vamos a leer Juan 5:14. Dice la palabra: Jesús encontró después al hombre en el templo, ya no en el estanque de Betesda. Se lo encontró en el templo y le dijo: miren lo que le dice el Señor. Mira, ahora ya estás sano, no vuelvas a pecar porque te puede ocurrir algo peor. O sea, su enfermedad, no se me duerme, su enfermedad era una consecuencia de su pecado. 38 años paralítico. Y el Señor le dice: mira, ahora estás sano,
No vuelvas a pecar porque te puede ocurrir algo peor. Me parece que se enlaza totalmente con el versículo de Mateo que habla del postrer estado de ese hombre fue peor, ¿cierto? El hombre ya no estaba, como les digo, en el lugar de la misericordia para ser sano. Él ya estaba en el recinto, él ya estaba en el templo, donde recibía palabra para ser edificada su alma, para que los espíritus que salieron, ese espacio o ese vacío fuera lleno de la palabra. Él ya estaba donde su alma estaba siendo edificada. Me parece tremenda las palabras tan solemnes del Señor que le hacen notar: tú fuiste sano totalmente, pero ahora te advierto, no vuelvas a pecar, no vuelvas a pecar. O sea, yo creo que el tipo dijo 38 años tirado en un piso. No, yo véngame lleno de la palabra, véngame lleno del Espíritu. Debemos romper, mis hermanos, con las malas costumbres. Debemos romper con los malos hábitos que nos llevan a pecar. Debemos clamar a Dios, como decía al principio, por un espíritu de arrepentimiento genuino. Debemos someter nuestra vida a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu. Debemos trabajarle nuestra alma y batallar con cada enemigo que quiera esclavizarnos en el pecado. Oshatejeya, Padre, perdónanos, Dios. Oshatarema, sí, alaba, Padre. Hoy clamamos, Señor, que tú nos perdones, Dios. Hoy clamamos, Señor, que tú sondees en nuestro corazón lo más profundo, Padre mío, y que si hay pecado en él, tú nos reveles y que venga sobre cada uno de nosotros, Padre, un espíritu, Señor, de arrepentimiento genuino, Dios. Señor, perdona, Señor, todo lo oculto que pueda haber en nosotros. Tómese este tiempo, mi hermano, hable con Dios. Tómese este tiempo. No mire al lado, no importa, solo importa usted y Dios. Tome este tiempo, no lo desperdicie para arrepentirse. Oh Padre, perdónanos, oh Shaleva, Iva. Límpianos de toda nuestra inmundicia, Señor. Perdona, Señor, todo pecado oculto, todo pecado ajeno. Limpia, Señor, nuestra transgresión. Desarraiga la iniquidad de nuestra alma, Padre. Señor, sana nuestras heridas. Hoy decidimos perdonar a todos aquellos que nos han hecho daño, Dios. Perdónanos, Señor. Esto es lo que siento que el Espíritu de Dios nos dice hoy. Vengan ahora, dice el Señor. Vengan ahora y estemos a cuentas. Porque si tus pecados fueren como el rojo más vivo, dice el Señor, yo los dejaré tan blancos como la nieve. Y aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré tan blancos como la lana, te dice el Señor. Solo ven y ponte a cuentas. Ponte a cuentas, te dice el Señor. Oshateje y alaba. Mi alma te alaba, Señor. Perdona, Señor, los deseos de la carne. Perdona, Señor, los deseos de los ojos, Dios. Perdona la vanagloria de la vida, Padre mío, que esto proviene del mundo, del mismo infierno, Dios. No permita, Señor, que las moscas, Dios, que quieren venir a contaminar el perfume que tú has puesto sobre cada uno de nosotros, contaminen, Señor y Dios. Padre, hoy te rogamos, Señor, hoy te ruego, Dios, que el olor fragante, Padre, que tú has puesto en esta casa, el olor fragante que tú has puesto sobre la comunidad profética de adoración nos echa a perder, Señor. Que sea preservado para que, Señor, tú sigas haciendo tu obra en cada uno de nosotros, Dios. Te lo pedimos, Señor, que nada contamine el perfume de esta casa, Padre.
Límpianos hoy de nuestra inmundicia. Límpianos hoy de nuestra maldad humana, Dios. Límpianos hoy de nuestras debilidades, Padre, por pequeñas que sean, Padre. Hoy decidimos, Señor, arrepentirnos. Hoy decidimos cerrarle la puerta, Señor, a todo lo que acecha en nuestra vida. Hoy decidimos, Señor, querer ser libres, limpios, Señor. Tener la casa barrida, Señor, y limpia, Padre, y llena de ti, de tu palabra y de tu espíritu, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Dios de la gloria. Señor, y trae a memoria cada herida, Señor, cada pecado que nos separa de ti, cada derecho legal que le hemos dado al enemigo, Señor, para que someta nuestra voluntad, Señor, al pecado, Padre. Queremos darle el derecho legal, el gobierno de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, al Espíritu Santo de Dios, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén.